Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer tenerlos aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, recargando energías porque hoy, amigos, nos sumergimos en un tema que ha revolucionado el mundo de las novelas turcas y por supuesto, el fandom que las adora. Y es que ya era hora de hablar de ello. Hoy vamos a desmenuzar a fondo la reacción o la no reacción de nuestro querido Can Yaman ante la reciente disculpa de Demet Özdemir. Sí, lo que oyen. Un tema que ha generado ríos de tinta digital, horas de debate en redes sociales, y que, seamos honestos, nos ha mantenido a todos pegados a la pantalla, esperando el próximo movimiento. Antes de empezar con el análisis detallado, y como siempre, quiero recordarles algo fundamental: si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se pierden ningún vídeo que subo. Hablamos de novelas turcas, noticias, chismes, análisis profundos, todo lo que necesitan saber. Y por supuesto, no olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Es la mejor manera de estar al día. Ahora sí, a lo que vinimos. El tema de la disculpa de Demet Özdemir ha estado en boca de todos, desde los foros de discusión hasta los programas de televisión de entretenimiento. Para aquellos que no están totalmente al tanto, hagamos un breve resumen, prometo ser lo más conciso posible, porque todos conocemos esta historia de memoria. Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron juntos la exitosísima serie Erkenci Pájaro Soñador en español. Esta serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó corazones en todo el mundo. La química entre ellos, tanto en la pantalla como fuera de ella, era innegable, palpable, electrificante. La forma en que se miraban, la complicidad que transmitían, la intensidad de sus escenas, todo apuntaba a una conexión especial, a algo más que una simple relación laboral. Y como es natural, los rumores comenzaron a circular. Las especulaciones se desataron. El fandom, como siempre, se volcó en la fantasía y en el deseo de verlos juntos en la vida real. Se hablaba de citas, de encuentros secretos, de gestos de afecto que delataban algo más. Se soñaba con el romance. Sin embargo, la realidad, como suele suceder, resultó ser diferente. Si bien la conexión era innegable, la relación no llegó a buen puerto. Hubo declaraciones que con el tiempo fueron interpretadas como indirectas, algunas incluso como críticas veladas. Hubo momentos de tensión, de distanciamiento y, en general, una sensación de que las cosas no habían terminado de la mejor manera. Y como suele suceder, el fandom se dividió. Estaban los que, fieles a su romanticismo, continuaban soñando con una reconciliación y con verlos juntos de nuevo. Y estaban aquellos que por diversas razones, ya sea por decepción, por preferir que siguieran caminos separados, o simplemente por defender sus propios ideales, no veían con buenos ojos esa posible unión. Pero como el tiempo es el mejor de los jueces y el gran sanador de heridas, la historia dio un giro inesperado. Recientemente Demet Özdemir, en una entrevista, en un evento, o a través de sus redes sociales, la información varía según la fuente, ofreció lo que se ha interpretado como una disculpa. Una disculpa que, aunque no menciona explícitamente a Can Yaman por su nombre, el contexto, las declaraciones, y la reacción posterior de la gente, dejan muy claro a quién va dirigida. Aquí es donde la situación se vuelve realmente interesante, donde el análisis se pone jugoso, y donde entramos nosotros en acción. ¿Cómo ha reaccionado Can Yaman ante esta disculpa? ¿Qué ha dicho? ¿Qué podemos inferir de sus acciones, de su silencio y de su comportamiento en general? Lo primero y más importante que hay que destacar es que hasta el momento, no ha habido una respuesta directa y pública por parte de Can Yaman. No ha hecho declaraciones oficiales a los medios, no ha publicado nada en sus redes sociales que haga referencia explícitamente a la disculpa de Demet. Y como dije al principio, este silencio es una respuesta en sí mismo. Es un mensaje aunque no se exprese con palabras. Pero ¿cómo podemos interpretar este silencio? Aquí es donde la cosa se pone compleja, donde las hipótesis se multiplican, y donde cada uno de nosotros puede sacar sus propias conclusiones. Interpretemos el silencio, un análisis profundo ***. Hay varias maneras de entender esta no respuesta ***. La primera, y quizás la más sencilla, es que Can Yaman simplemente no quiere darle más relevancia al asunto. Quizás, después de tanto tiempo, no quiera revivir el pasado. No quiera reabrir heridas que tal vez ya han cicatrizado.
No quiere alimentar más especulaciones ni generar más debate. Prefiere dejar las cosas como están, no darle más bombo al asunto, y seguir adelante con su vida. Esta es una interpretación válida, una opción comprensible. Después de todo, ¿quién no querría dejar atrás los dramas del pasado y enfocarse en el presente y el futuro? Can Yaman, al ser una figura pública, sabe que cualquier declaración, cualquier gesto, será analizado con lupa y magnificado por los medios y el fandom. Optar por el silencio en este caso podría ser una estrategia para evitarlo. Otra interpretación, un poco más romántica, podría ser que Can Yaman está procesando la situación. Que la disculpa de Demet lo tomó por sorpresa, que le removió sentimientos, recuerdos y emociones que quizás creía haber superado. Que necesita tiempo para reflexionar sobre ello, para digerirlo, para entender qué es lo que siente realmente. En este caso, el silencio no sería una indiferencia, sino una pausa. Un momento de introspección, de análisis personal. Una forma de respetar la situación, no reaccionando impulsivamente, sino tomando el tiempo necesario para decidir qué es lo que quiere hacer, y cómo quiere actuar. También podríamos pensar que el silencio de Can Yaman es una forma de respetar la situación. No quiere restarle protagonismo a Demet. No quiere opacar su gesto. No quiere que su respuesta, o su reacción, se convierta en el centro de la atención. Simplemente prefiere no pronunciarse, no hacer ruido, y dejar que la disculpa fluya por sí sola, que llegue a quien tenga que llegar, y que el tiempo ponga las cosas en su lugar. Esta interpretación, aunque menos dramática, es igualmente plausible. Can Yaman es un hombre inteligente y seguramente entiende el impacto que sus palabras y acciones pueden tener. Si su silencio busca precisamente no interferir en el gesto de Demet, entonces estaríamos hablando de un acto de madurez, de respeto y de consideración. Pero seamos realistas. En el mundo de las celebridades, el silencio puede ser una herramienta muy poderosa. Como dije antes, cada gesto, cada pequeña acción, es analizada, interpretada y comentada hasta la saciedad. El silencio, en este caso, genera aún más expectativa. Más preguntas. Más especulaciones. Y como consecuencia, más atención mediática. Es un juego de equilibrios donde cada palabra y cada silencio tienen un peso específico. Y en este juego Can Yaman, hasta ahora, ha elegido el silencio. *** Lo que sabemos, una mirada detallada a la situación actual ***. ¿Qué más sabemos sobre la situación? Bueno, sabemos que Can Yaman ha estado involucrado en diferentes proyectos recientemente. Ha estado trabajando en Italia, su país de adopción y donde está construyendo su carrera, en nuevas series y películas. Se le ve concentrado en su trabajo, disfrutando de su éxito, y mostrando una imagen de hombre maduro, centrado, profesional, y dedicado a su carrera. Esta imagen de un Can Yaman enfocado en su carrera, en sus proyectos, y en su crecimiento personal, es importante. Demuestra que independientemente de las circunstancias, sigue adelante. Que no se deja afectar por el pasado. Que está concentrado en el presente y en el futuro. Y sobre todo que ha aprendido a separar su vida personal de su vida profesional, y a manejar ambos aspectos con madurez y profesionalismo. Por otro lado, Demet Özdemir también está cosechando éxitos. Sigue protagonizando series, es imagen de importantes marcas, y también está concentrada en su carrera. Es una mujer talentosa, exitosa, y que ha demostrado ser capaz de superar cualquier adversidad. Ha demostrado resiliencia, capacidad de adaptación, y una actitud positiva ante la vida. La situación actual entonces es la siguiente: Demet Özdemir ha ofrecido una disculpa, aunque no directamente como ya mencionamos, y Can Yaman, hasta el momento, no ha respondido públicamente. Y como ya he repetido, esto es más interesante de lo que parece. *** Predicciones y posibles escenarios. ¿Qué podríamos esperar en el futuro? ***. ¿Qué podemos esperar en el futuro? La verdad es que nadie tiene una bola de cristal para predecir el futuro. Pero basándonos en lo que hemos visto y analizado, podemos inferir algunas cosas. ***. La relación entre ambos actores, probablemente, no volverá a ser la misma, aunque la disculpa sea sincera, y aunque ambos hayan madurado y evolucionado, es poco probable que vuelvan a ser los amigos inseparables que eran en el pasado. La historia, los malentendidos, las diferentes experiencias y las heridas emocionales han dejado una huella imborrable.
Es posible que exista una cordialidad, un respeto mutuo, incluso una sana distancia. Pero es poco probable que vuelvan a tener la misma cercanía que tenían en el pasado. Asterisco 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 el tema de la relación entre ellos seguirá siendo objeto de debate y especulación. Asterisco asterisco el fandom, la prensa, y los medios de comunicación, siempre estarán pendientes de cualquier detalle, cualquier interacción, cualquier gesto que sugiera una reconciliación o un acercamiento. Cualquier fotografía juntos, cualquier coincidencia en eventos, cualquier comentario en redes sociales, será analizado y comentado hasta el cansancio. La expectativa y el morbo siempre estarán presentes. Asterisco 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 lo más probable es que ambos sigan adelante con sus vidas y carreras profesionales. Asterisco asterisco ambos son personas talentosas, exitosas y con mucho que ofrecer. Seguirán cosechando éxitos en sus respectivos campos. Y aunque sus caminos se crucen ocasionalmente, cada uno seguirá su camino. La vida continúa y cada uno tiene sus propios proyectos, sus propias metas y sus propios objetivos. Volviendo al punto central de este vídeo, la reacción de Can Yaman a la disculpa de Demet Özdemir, creo que lo más sensato es interpretar su silencio como una señal de madurez, de respeto y de profesionalismo. No entrar en polémicas, no revivir el pasado, y enfocarse en el presente y el futuro. Es una decisión consciente, calculada, y que demuestra que ha aprendido de sus errores, y que ha madurado como persona y como profesional. Asterisco asterisco la importancia del análisis y la subjetividad asterisco asterisco. Es fundamental recordar que todo este análisis se basa en interpretaciones y especulaciones. No tenemos acceso a la mente de Can Yaman, ni sabemos con certeza qué es lo que siente o piensa. Nos basamos en lo que vemos, en lo que escuchamos, y en la información que está disponible públicamente. Cada uno de nosotros puede tener una interpretación diferente. Cada uno de nosotros puede tener su propia opinión. Y todas son válidas. Lo importante es analizar la situación con respeto, con objetividad, y sin dejarnos llevar por las emociones o los prejuicios. La subjetividad es inherente al análisis de cualquier tema que involucre a personas, especialmente cuando se trata de figuras públicas. Cada uno de nosotros tiene su propia experiencia, sus propios valores y sus propias perspectivas. Y eso influye en la forma en que interpretamos la información y en las conclusiones a las que llegamos. Por eso es fundamental escuchar diferentes puntos de vista, considerar diferentes posibilidades, y ser conscientes de que nuestras propias interpretaciones pueden estar sesgadas por nuestras propias emociones, expectativas y deseos. Asterisco asterisco el mensaje final, ¿qué podemos aprender de todo esto? Asterisco asterisco. En última instancia, la situación entre Can Yaman y Demet Özdemir es un reflejo de las complejidades de las relaciones humanas, de la fama, y del impacto que tienen las decisiones personales en la vida pública. Podemos aprender de todo esto la importancia de la madurez, del respeto, de la capacidad de perdonar y de dejar atrás el pasado. Podemos aprender la importancia de enfocarnos en el presente y en el futuro, de no dejarnos atrapar por el drama y las especulaciones, y de seguir adelante con nuestras vidas. También podemos aprender la importancia de la privacidad, de la libertad de elegir, y de la capacidad de mantener una imagen profesional, incluso cuando la vida personal presenta desafíos. Y por supuesto podemos aprender a apreciar el arte, a disfrutar de las historias, y a admirar el talento de los artistas que nos entretienen y nos hacen soñar. Asterisco asterisco conclusión y preguntas para ustedes asterisco asterisco. Ahora, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Cómo interpretan la reacción de Can Yaman? ¿Creen que debería haber respondido? ¿Creen que se avecina una reconciliación? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su camino? ¿Qué esperan ustedes de ambos? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Compartan sus teorías, sus expectativas y sus análisis. Quiero leer todo lo que tienen que decir. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, y que hayamos desentrañado un poco más la situación. Les he dado mi punto de vista, he compartido mis análisis, pero lo más importante es que ustedes también participen. Muchísimas gracias por ver el vídeo. No olviden dejarme sus comentarios, son súper importantes para mí. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, y cualquier persona que sea fan de las novelas turcas de Can Yaman y de Demet Özdemir. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó.
Ayuda mucho al canal y me motiva a seguir creando contenido. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Hasta la próxima. Y recuerden siempre, la vida es una serie turca llena de giros inesperados.